Vamos a hablar de un tema y lo hemos titulado los nómadas. Es una palabra que parece rebuscada y en verdad tal cual no está en la Biblia, pero sí existe ese tipo, esa actitud o esa clase de personas. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 2, y el versículo 23, dice la palabra del Señor así. Empieza con una pregunta. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. De esto vamos a hablar. Es una manera de cómo el pueblo llegó a contender con Dios, porque a veces los hombres contienden, altercan con Dios, porque les parece que Dios es injusto, que Dios comete contra ellos injusticias. Cuando hay una calamidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay algún momento doloroso, entonces culpamos a Dios y decimos que Dios es el culpable de nuestros desdenes y de nuestras desventuras. Y decimos, ¿por qué Dios tiene que castigarme a mí o ser tan severo y tan cruel conmigo cuando yo soy buena gente? Eso disputaban contra Dios. Y entonces Dios les dijo, no, ustedes no son tan buena gente como se lo creen, como se lo piensan. Y les dice Dios, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. O sea, Dios le está diciendo, mire, todas las cosas que a ustedes les suceden son consecuencia de vuestros errores, de vuestros extravíos, de vuestros fracasos, de vuestros desaciertos. Todo lo que le sucede a usted es producto de su indiferencia o de su pecado, o de su actitud reverente frente a las cosas de Dios. Y luego los traslada a un lugar que llama el valle, algo así como un desierto, un lugar solitario, despoblado. ¿Qué quiere decir? Que ese pueblo, por ponerse a dar tumbos, por ponerse a picar aquí y allí, llegó a encontrarse solitario, solo en un desierto, en el desierto de su propia soledad, en el vacío de su propia alma. Y todo porque ellos abandonaron la verdadera fe y se prostituyeron en pos de otras ideologías y religiones y de dioses. Y ahora el Señor los compara con un animal. Es un animal del África, no lo conocemos, llamado la dromedaria o el dromedario. Se dice que este animal
puede llegar a pesar 600, 400, hasta 600 kilogramos, muy grande, muy robusto, y es propio de los desiertos más difíciles de aquellas regiones, porque tiene una capacidad de asimilarse a la vida del desierto. Tiene una capacidad terrible en su cuerpo, en su organismo, para evitar la deshidratación que le produce el calor del desierto. Y de pronto tiene una capacidad de abastecerse de agua. Puede llegar a beber hasta 150 litros de agua que almacena en su organismo para muchos días, para poder vivir en el desierto. Ahora, lo que está diciendo aquí es que el pueblo de Israel salió de Egipto con destino a la tierra prometida y llegaron al desierto, y que parece como si se hubieran amañado en el desierto, como si se hubieran acostumbrado al desierto, a la vida del desierto, y ya no añoraban tanto la tierra prometida. Y si había alguna nostalgia, la había hacia Egipto, pero de pronto hacia la tierra prometida no había tanta ansiedad, porque ellos se habían acostumbrado al desierto. A veces hay personas que se acostumbran a vivir en unos ambientes y una vida terrible, y uno dice, ¿cómo puede vivir este? ¿Cómo se acostumbra a este tipo de vida? Bueno, se acostumbran a vivir debajo de un puente, se acostumbran a dormir en cualquier corredor, se acostumbran a vivir de cosas que encuentran por ahí en los botes de basura, se acostumbran a vivir de andrajos, se acostumbran a vivir en un vicio, en un pecado y en una degradación moral, y se les habla de una vida mejor. Detestan, por ejemplo, el evangelio. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a su despreciable y abominable vida y no quieren salir de allí. Entonces, lo que dice aquí de la dromedaria, pariente de los camellos, que la diferencian porque el camello tiene 2 jivas en la espalda y esta tiene solo una. Pero hay algo que la Biblia menciona sobre la naturaleza de la dromedaria. Parece que era o es usada en carreras, como animal de carrera. Pero tiene una similitud, algo que la caracteriza, y es que toma una carrera hacia allá, hacia un destino, pero pronto abandona ese rumbo, ese destino o meta que se había propuesto, y pronto desvía su camino hacia el otro lado. Y por supuesto desvía al jinete. Si hay sobre ella un jinete, pues el jinete también es desviado hacia otro lado, porque ella es torpe en ese aspecto, no sabe apuntalar una dirección e irse en pos de una meta, sino que pronto abandona su camino y su meta para desviarse hacia otros propósitos. Entonces, el profeta Jeremías compara a la nación de Israel con este animal por esas características, sobre todo
por la que estamos mencionando al final, la característica que tenía como especialidad abandonar el camino tan pronto como se le ocurriera o se le presentara una oportunidad. Pero vamos a llevar esto a la vida cristiana. Vamos a llevar esto al diario vivir, a la vida cristiana. Nosotros somos personas que salimos y venimos de un territorio y nos desprendimos de un pasado. Todos los que hay aquí y los que me están escuchando en algún lugar del continente, tuvieron un pasado bueno, triste, alegre, sombrío, doloroso, cualquiera que haya sido ese pasado, pero todos lo hemos tenido, todos hemos vivido en ese pasado o vivimos en ese pasado en un ambiente y en una vida y en circunstancias que nos lastimaron, que nos hirieron y que nos marcaron. Muchos quedaron marcados. Un buen hogar, una bonita familia, o una fortuna, un capital, por ser vagabundos o malos o perversos o pecadores. Entonces la vida desenfrenada de pecado los marcó. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. El apóstol Santiago, vamos a ir entrando a ver si nos ubicamos allá en el tema de los nómadas. El apóstol Santiago nos dice, nos traslada a otra figura, una figura evangélica. A ver si tratamos de entender todo esto. Y dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo 6, y está diciendo, cuando usted pide, cuando la persona pide a Dios, ora. Dice que cuando pide a Dios o pida a Dios, dice hágalo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está diciendo aquí la Sagrada Escritura sobre nuestros anhelos, lo que pedimos incluso en oración. Cuando usted va a Dios en oración, ¿qué es lo que le pide? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Y qué es lo que verdaderamente ama, lo que quiere? Este poeta y cantautor Bernardo Echavarría nos habla en alguna de sus obras que él hizo una promesa a Dios y que le dijo a Dios y seguro a la persona que se fue que él no iba a llorar por ella. Y lo prometió a Dios que él no iba a llorar por ella. Pero salía corriendo para el altar, para el templo, y veía a un Cristo pegado, fijado en la pared, y se arrodillaba a este Cristo fijado en la pared y le decía que él no era profano, pero que él de verdad no podía y que él seguía pidiendo por ella y rogando por ella a que volviera, seguía pidiéndole al Cristo de la pared. Entonces, ¿a quién le pide cuando quiere, cuando ora? ¿Ante quién se postra? ¿A quién adora cuando usted se arrodilla? Cuando siente anhelos de orar, ¿a quién ora?
¿Qué nombre invoca? ¿A dónde va a hacer ese tipo de oraciones? Y cuando se arrodilla, ¿cómo es su fe? ¿Y hacia dónde proyecta esa fe? Nuestra fe debe enfocarse en Dios, apuntalar hacia Dios. Nosotros debemos orar, dice la Biblia, que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero, ¿qué es verdaderamente lo que usted quiere? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Dónde están fijados o cifrados sus amores? ¿Qué es lo que verdaderamente ama o quiere? A eso lo quiere llevar Dios en este texto. Y dice la Biblia que si no es así, entonces la persona es tan vagabundo como las olas del mar. Es un vagabundo espiritual. Es un vagabundo de espíritu, de alma y de mente. Vagabundo de amores, porque no sabe a quién ama en verdad. Como las ondas del mar. Y las ondas del mar a veces están allá, hacia el centro. Cuando la marea es alta, vienen para acá. Y cuando la marea es baja, van para allá. Y en eso lo pasan. Las ondas del mar. ¿Cuántos vagabundos hay hoy en las iglesias? Las iglesias atestadas de vagabundos. Vagabundos de alma, vagabundos de fe, vagabundos de convicciones, porque nunca han sembrado, han cimentado su fe, su creencia, sus convicciones en un fundamento firme y estable. Acuérdese que Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí debe estar usted, su fe, ahí debe estar. Entonces, ¿por qué la dromedaria? Porque pronto abandonaba sus metas. En la iglesia hay gente que llegan emocionados al evangelio, a la iglesia, pero creen que la vida cristiana es para unos días o meses, o simplemente para unos años. Y llegan emocionados, con una ilusión de que la vida les va a cambiar, con una ilusión de cualquier género, ya sea sentimental, afectiva, económica, laboral, de lo que sea. Y pasan días, meses y hasta años, hasta que un día se les acaba la ilusión. Iban para el cielo y ahora resultaron para otro lado. Iban hacia la vida eterna. Ahora, como la dromedaria ligera, pronto torcieron su camino y emprendieron una ruta hacia otro lado, hacia otro u otros horizontes. Y el verdadero horizonte lo abandonaron. ¿Cuántas dromedarias habrán por ahí? ¿Cuántas dromedarias que algún día pisaron los caminos de la iglesia, que algún día entraron por las puertas de la congregación, que algún día fueron miembros inscritos y hoy ya no están, se han ido de las iglesias, han abandonado a sus pastores, han abandonado sus rediles, han abandonado los pastos verdes del evangelio y los manantiales de agua cristalina del Espíritu, y hoy
llevan unas bolsadas de agua como las jivas del camello por el desierto sediento, porque se acostumbraron al desierto y no quieren los amores de la tierra prometida. Hay en la Biblia demasiados ejemplos de hombres y personas que empezaron bien y pronto desviaron el camino. La Biblia, por ejemplo, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Ellas empezaron bien. Dice la Biblia que ellas estaban esperando al esposo. Todas ellas, todas estaban esperando al esposo. Y cada una recibió una dotación, una lámpara y un vestido, porque a ellas les daban un vestido de gala, que era el que debían tener cuando se presentaran en el palacio donde se iba a celebrar la ceremonia nupcial. Y todas recibieron una lámpara y una porción de aceite dentro de esa lámpara. Y todas recibieron la orden, la comunicación, que no podían dormirse en el proceso de las horas, que debían estar esperando al esposo, que llegaría redondeando la medianoche. Pero pronto algunas olvidaron la tarea, se quedaron dormidas, se les acabó el aceite, la luz de sus lámparas se apagó y esa fue su ruina y su mala suerte. ¿Qué nos da Dios cuando una persona llega a la iglesia? Le entrega este libro, ¿verdad? Le entrega este libro, la Biblia, la palabra de Dios, y le dice que ese libro es el libro del cielo, el libro de Dios, y que en él está contenido el misterio de Dios. Que este libro nos habla de la santidad, de la vida eterna, de la libertad, de la transformación, de la regeneración. Este libro nos habla de las bondades del cielo y nos aleja de los horrores del infierno y del mundo y de la condenación eterna. Nos saca liberándonos de la oscuridad de este mundo y entronizándonos en la luz esplendorosa del reino de Dios. Pero también nos da una porción de aceite, que es la unción del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, y es algo que no podemos perder. Han pasado sobre mi cabeza más de 50 años de vida cristiana y yo sigo orando diciéndole, Señor, que no falte nunca la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Quiero su santa unción, lléname de unción, lléname de poder, lléname de esa autoridad. Únjame con el Espíritu Santo para que cuando yo hable, para cuando yo ore por un enfermo, cuando yo invoque tu nombre, para cuando yo ore por sanidad divina, para cuando yo ore por una petición en necesidad, que yo no ore en un desierto seco, donde no hay poder, donde no hay unción, donde no hay agua, donde no hay vida, sino que yo pueda tener la unción del Espíritu Santo en cada momento de mi vida, de mis palabras y de mis actos.
¿Cuánta gente hoy hablarán como la dromedaria, secos en la mitad de un desierto? ¿Cuántos predicadores y personas morarán en los desiertos del alma, en los desiertos y sequedales de esta vida, porque no tienen la llenura del Espíritu de Dios? Yo los estoy invitando a ustedes a que se enamoren del Evangelio y que se enamoren de la unción del Espíritu Santo como una prenda misteriosa que Dios nos ha provisto para la vida eterna y para una vida victoriosa aquí. Se necesita la unción del Espíritu Santo y se necesita que usted se enamore de esto. Entonces, hay otras personas. La Biblia nos habla en la lectura del mayordomo infiel. Fueron dos personajes. Bueno, habla de uno, pero hay dos. Y dice que uno de ellos se cansó pronto. El Señor les entregó la hacienda, las llaves de todo, les entregó todo. Los cuidados de esa hacienda, todo. Y les dijo, bueno, yo me voy, esto queda en buenas manos, ahí les dejo toda mi hacienda y algún día volveré. Y se fue. Y comenzaron a pasar los años y años, y el dueño de la hacienda no llegaba. Entonces uno de ellos dijo, mi señor tarda en venir. Y dice la Biblia que comenzó a actuar de una manera mala. Dice que comenzó a golpear a sus consiervos, o sea, a dar mal ejemplo en la iglesia. Se volvió un mal cristiano, un mal evangélico. Se volvió chismoso, hablador, murmurador, criticón, malo. Se volvió un mal creyente. Comenzó a golpear a sus consiervos, a refunfuñar contra la palabra, porque no le gustaba que le predicaran el evangelio como lo predicaban, sino como él quería oírlo y que se le predicara. Y una cosa más, y dice, y comenzó a comer y a beber con los borrachos. ¿Ve usted que hay dromedarias por todas partes? ¿Ve usted que por todos lados se presenta este tipo de fenómenos? Y la Biblia está llena de eso. La Sagrada Escritura nos habla de estas cosas. La carta a los Efesios, el apóstol San Pablo nos dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora es una figura, ahora son niños. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos. Entonces está diciendo aquí que afuera en el mundo pulula gente mentirosa, tratando de engañar, de mentir, de enredar la mente de las personas con falsas enseñanzas y doctrinas para hacer desviar a la gente de la verdad. Pero lo que dice la Biblia es que usted que me escucha debe seguir la verdad creciendo en amor y no dejarse arrastrar por la falsedad de los mentirosos que quieren extraviarlo del camino y arrastrarlo
hacia otros umbrales de la senda. No, no, Señor. Judas nos habla de unos individuos, y mire lo que dice Judas 12 y 13. Estas son manchas en vuestros ágapes. Ágapes son fiestas espirituales, fiestas de la iglesia, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y mira lo que dice: nubes sin agua. Ahora son nubes que van para allá, para acá, para un lado, para el otro. A veces van para el norte, a veces van para el sur, a veces van para arriba, a veces van para abajo, arrastradas por los vientos. Nubes sin agua es la otra característica: no tienen agua. Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y escuche esto: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. A veces en los mares, en los puertos, usted puede ver en la marea alta cómo el mar comienza a soplar hacia la orilla y arrastrar la inmundicia del océano, animales muertos, basura, cadáveres, lo que hay allá. Entonces la marea alta comienza a arrastrar hacia la orilla, y al empezar la marea baja, todo eso queda en la orilla. Todas esas cosas, cadáveres de animales muertos y basura, espumas, todo eso queda allá y comienza a producir mal olor. Y aquí está diciendo que esas fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza, y habla de estrellas errantes. Sobre todo las estrellas tienen un ocaso, y ellas están girando alrededor de un ocaso. Las estrellas son así, ellas están puestas en un lugar del firmamento, pero hay algo que ni las deja acercar demasiado a otro cuerpo celeste, ni las deja alejar demasiado. Hay una cosa que se llama gravedad. Y entonces por eso, por ejemplo, la luna quiere acercarse a la tierra, y ella nos produce mareas y aquí en la tierra, y unos efectos, produce estaciones y unos efectos. La cercanía de la luna hacia la tierra es ese efecto. Y ella quiere acercarse a la tierra porque es como si se atrajeran la tierra y la luna. Y se atrajeran en un determinado momento, porque hay una fuerza de gravedad que atrae a los cuerpos celestes. Pero llega hasta un momento donde la misma gravedad los repulsa y no se pueden acercar, y en eso viven los planetas. Eso es lo que se llama aquí un ocaso. El ocaso. Pero aquí se habla de unas estrellas errantes. Algunos han oído hablar de esos, ¿cómo se llama? Que pasan, hay uno que pasa como cada 70 años por aquí, el cometa Halley, por ejemplo, y otros que pasan porque tienen un camino, se acercan a la Tierra y vienen por acá, pero ellos proceden de otras regiones muy distantes del universo, por allá de lejos, y se desprenden y vienen y vuelven y se van, porque son algo así como planetas vagabundos que no tienen un ocaso, un camino definido. Hermanos, la Biblia habla de cristianos también, porque nosotros también somos cuerpos celestes del cielo.
Gloria a Dios. Pero no debemos ser vagabundos. No debemos ser vagabundos. Debemos tener un ocaso. Debemos tener un rumbo establecido, un lugar establecido, un camino establecido, una determinación prefijada y un lugar, una meta hacia donde vamos. San Pablo dice: yo por esto lo dejé todo, y lo dejé por amor a Cristo, porque tengo una meta, y voy por esa meta. Y cuando ya moría, Él dijo estas palabras. Unas palabras muy convincentes, muy llenas de misterio. He peleado la